Bien amigos, exactamente 8 de la mañana con 30 minutos, entramos a la media hora siguiente de Diálogo Abierto. Nuestros invitados, la congresista Nathalie Condori, ella es una, congresista que tiene el encargo del Congreso para hacer un seguimiento de todo este proceso de La Haya, y Ramiro Escobar, un ilustre periodista especializado en temas internacionales, que le da justamente esta relación que hay que ver, hay que analizar, ¿no? En un mundo donde se maneja mucho la geopolítica, hay que saber más o menos en qué momento se mueven ciertas piezas del ajedrez para saber si nos pueden hackear o no. En todo caso, la expectativa está ahora centrada en saber, de darse ya una solución de acá a 6 meses, que es más o menos lo previsto, ¿no es cierto? 6 meses, la solución definitiva, la sentencia definitiva de la Corte. ¿Cómo visiona, congresista, usted las futuras relaciones, en cualquier caso, sea a favor o en contra, en cualquier caso, las futuras relaciones de dos países con frontera común? Porque ni siquiera estamos alejados, ¿no? Tenemos frontera, como dice Ramiro, tenemos frontera terrestre. Entonces, ¿cómo se percibe ese futuro? Primero que nada, auguro que estas relaciones van a fortalecerse más a futuro. Hay muchísimas inversiones chilenas en nuestro país, pero también nuestras inversiones vienen acrecentándose, así como también tenemos un número significativo de connacionales que están en Chile, algunos de manera legal, algunos de manera ilegal, y hay que velar por ellos. Pero lo que sí es necesario, intensificar la presencia no solo del Ejecutivo en Tacna, sino también del propio Congreso de la República. Visiono que próximamente incluso los propios medios de comunicación estarán trasladándose a Tacna para ver el sentimiento de la población, el clima que se vive allá de cara a La Haya, porque recordemos, el 3 inician las sustentaciones orales hasta el 14, pero luego habrá un tiempo de espera, un tiempo de tensa calma, de expectativa, en Tacna sobre todo, hasta que la Corte emita la sentencia. Y es allí donde debemos poner nuestros ojos en lo que sucede en la frontera, en lo que pueda suceder, porque eso va a ser determinante. En Tacna hay una relación fluida entre Tacna y Arica, peruanos y chilenos, que diariamente cruzan la frontera, intercambian relaciones comerciales. Matrimonios, ¿no? De ambos lados, se han casado peruanas con peruanos, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Peruanas con chilenos. Es cierto. Entonces, el intercambio de estas dos hermanas ciudades que por historia estamos unidas y ligadas, nunca ha variado. Siempre ha sido un trato cordial, siempre ha habido una actividad dinámica, no solamente en lo que es el intercambio comercial de servicios, sino incluso en el trato. Te comento que en carnavales, por ejemplo, los tacneños realizan el carnaval internacional, pero en Arica también se realiza lo mismo. Yeah. Y ambos intercambian estos grupos que participan. Es una relación fluida, ¿no es cierto? Es una relación Ramiro, fluida. Sí. Post fallo, vamos a ponernos en las hipótesis, ¿no es cierto? Que siempre es bueno para calmar los ánimos. A veces mucha gente dirá qué puede pasar, ¿no? Entonces, tu análisis, ¿qué te permite visionar? Que vamos a tener una mejor relación, mucho más estrecha, mucho más dinámica, como dice la congresista, esta relación Arica-Tacna, de gente que va y viene, incluso hay muchísimos chilenos que llegan a Tacna para recibir tratamientos médicos, se ha convertido prácticamente en un filón, ¿no es cierto?, económico, profesional. Claro, el otro día Tony Zapata, un historiador, me hacía ver que incluso también hay muchos turistas chilenos, ¿no? Yo los he visto corriendo olas, por ejemplo, en el norte, ¿no? Hay un creciente, y lo es en Machu Picchu, hay un intercambio fluido, ¿no? Yo estaría de acuerdo con Mario Vargas Llosa y con Jorge Ruars en que esto sirva para pasar la página, ¿no? Y con una serie de grupos que están viniendo, haciendo intercambios para entender que toda esa complejidad de relaciones estrechas, a pesar de todo, a pesar de las turbulencias, a pesar del recuerdo histórico, no se venga abajo por el fallo, ¿no? Y en ese sentido, y ahí haría un llamado a la congresista, a la clase política a través de ella, ¿no? A mí me parece que la política, ¿no? La clase política peruana y la chilena, ¿no? En lo que deben incidir, ¿no? Es, por supuesto, en el acompañamiento al Estado peruano en este tiempo, pero justamente
en el post-fallo es donde las clases políticas deben ser lo más serenas e inteligentes posibles y además deben tener mayor visión de futuro, porque ese es el momento en el cual probablemente hay algún tipo de turbulencia, algún tipo de sinsabor, ¿no?, que espero yo que no llegue a los niveles generados en este momento por Colombia. ¿Y tú crees que se va a eliminar esa suerte de trauma, ¿no?, que digamos existe entre chilenos y peruanos por la guerra del 79? Yo creo, Alberto, que en el psicoanálisis se dice que las cosas nunca se olvidan, ¿no? O sea, pero sí las puedes mirar de otra manera, ¿no? O sea, la memoria siempre está ahí. Ahí está el detalle, mirarlo de otra manera. Claro, o sea, tú no puedes hacer que el trauma, el recuerdo doloroso, no te invada, no te oville en el dolor, y lo mires de otra manera y con cierta distancia. Yo creo que este trance nos puede ayudar a ambos. Pongo un ejemplo que no es similar, pero tiene alguna equivalencia, ¿no? El contencioso que tenemos con Ecuador, ¿no? Por ejemplo, a los ecuatorianos les costó mucho erradicar, no solo políticamente, sino psicológicamente, la reducción de los mapas en los cuadernos escolares, por ejemplo. Ustedes recordarán que los mapas se metían hasta Jaén y Mayna, es una cosa irreal, ¿no? Sí, pues. Entonces yo recuerdo un amigo ecuatoriano me decía, eso fue lo más difícil, ¿no? Y para nosotros fue difícil incluso entregar ese pedacito llamado Tiwinza, pero ahora ustedes van a Ecuador y ya casi nadie habla y había una tema, expresión ¿no? popular, yo recuerdo estudiando en el colegio que decía, Tumbes, Jaén y Maynas, ni de vaina, sí, pues, decíamos claro, nosotros, ¿no? ¿no es cierto? Sí, pues era una respuesta. Y en el caso peruano-chileno yo creo que esto va a ayudar a pasar la página. Ahora, siempre va a haber un recuerdo doloroso, eso no hay que negarlo, pero se puede mirar de otra manera, con cierta distancia, ¿no? Congresista, ¿cómo cree usted que ven esta situación las damas tacneñas? No sé, porque ellas son las que reivindican, ¿no?, cada año, ¿no?, durante todos los 29 de agosto, la procesión de la bandera, y no dejan pues de hacer este recordar, y muchas veces hasta patético, lo que pasaron, lo que vivieron, ¿no es cierto?, a lo largo del conflicto de la guerra del Pacífico. ¿Cómo cree? ¿Van a superar las mujeres tacneñas? En estos momentos, las instituciones patrióticas, especialmente damas tacneñas, están comprometidas con el tema. Existe una comisión de difusión donde le integran todas las instituciones patrióticas de Tacna. Esto sin ningún rasgo y atisbo con un afán de recordar, y sino, esto los tacneños lo tomamos como una oportunidad, una brillante oportunidad para ver de cara al futuro, para que se logre el desarrollo fronterizo del sur. Hay proyectos importantes de parte del gobierno para desenvolver, para hacer realidad las famosas fronteras vivas, tan anheladas fronteras vivas. Y sí, es una oportunidad, le digo, porque se puede desarrollar lo que son proyectos de infraestructura. Recuérdese que Tacna está en una ubicación muy, muy estratégica y que puede ser puerta para mercados para el norte, para Bolivia, para el norte de Argentina, el sur de Brasil. Es decir, Tacna puede convertirse a futuro una región no solamente eminentemente comercial, sino porque produce, porque desarrolla lo que es agroindustria, y se necesita sí fortalecer lo que son los proyectos de infraestructura hídrica, pero lo vemos como una oportunidad, y los tacneños lo que sí queremos es paz. Los tacneños lo que sí queremos es por fin que al fin se vaya a definir los límites marítimos por la tranquilidad, no solamente de nuestros pescadores artesanales, sino por el bienestar de todo el Perú. Esto ha sido un sueño anhelado de los tacneños, y al fin yo creo que esto le va a dar tranquilidad para ver a futuro cuál es su desenvolvimiento y proyectarse, porque en estos momentos en Tacna se está elaborando el plan Basadre con proyección a largo plazo, y esto es importante, va a ser un compromiso de los tacneños, y también espero yo que el gobierno central también se comprometa más con el sur, mire a Tacna como un polo de desarrollo. Claro, un polo de desarrollo para no solo generar en la región, sino en la región que es fronteriza, además que es muy importante, ¿no? Usted ha dicho. Así es. Ramiro, implementar estos acuerdos, tomando en cuenta otros a nivel, porque me dicen que muchos fallos de la Corte Internacional de Justicia de la Haya hasta el momento están pendientes. Es lo que me he recibido información de afuera, que están pendientes, que no se han acatado al 100%, ¿no? Y que no tiene pues la Corte Internacional un mandato que permita, digamos, de manera exigente, ¿no?, que se cumpla. Entonces, ¿eso puede pasar, por ejemplo, con el caso de Colombia?
podría darse, ¿no es cierto? Que tenga ahí larvada la cosa y no resulta. Fíjate, Alberto, lo que ocurre con las cortes de este tipo, con la Corte Penal también, con este tipo de instancias que se crean luego de la Segunda Guerra Mundial y luego van creciendo en número, en complejidad, es que de alguna manera piden a los países que sean cierta soberanía, ¿no? Por eso uno va a la Corte, ¿no? Porque de alguna manera se dé soberanía para que una Corte internacional resuelva. Es muy difícil para los países asumir eso en ocasiones, ¿no? Porque hay una serie de coordenadas internas, como el caso de Santos, ¿no? Que lo impelen, llegado el momento, a resistirse. Sin embargo, los casos en los que ha habido resistencias a cumplir el fallo, ¿no? Pueden conducir a qué, ¿no? A un acuerdo posterior entre los países, y eso creo que es lo que está asomando entre Colombia y Nicaragua, ¿no? Ya Santos lo ha insinuado, ¿no? Ortega también. Ortega incluso ha pedido la ayuda de Estados Unidos para controlar la zona, porque es una zona por donde circula el narcotráfico. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la secuencia, no? Si un país no cumple, se llama una reunión de cancilleres. Si esa reunión de cancilleres no resuelve el tema, se les lleva al Consejo de Seguridad. Naciones Unidas. Claro, en el Consejo de Seguridad te pueden sancionar, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Estados Unidos, por ejemplo, en 1986 no cumplió el fallo que presentó justamente Nicaragua en relación con los contras nicaragüenses. Claro, sí. ¿No? Era la época de Reagan, bueno, se sentían poderosos, no lo cumplieron. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué lo hace Estados Unidos? Porque Estados Unidos tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad. Pero un país como Colombia, ¿qué poder de veto tiene? ¿Quién se va a comprar su pleito en un hipotético caso de que esto se lleve al Consejo de Seguridad? Me da la impresión que Colombia lo que va a hacer es esa fórmula que se daba en otros casos, ¿no? Resistirse al fallo, entrar con Nicaragua en algún tipo de acuerdo, por ejemplo, en materia de pesca, ¿no? Entonces, con eso, de alguna manera, manejaría el efecto adverso del fallo, porque, como ustedes saben, estos cayos que han quedado en poder de Colombia están envueltos en una especie de cápsula de 12 millas, ¿no? Pero al parecer los raizales, que es una etnia que vive en San Andrés, y los habitantes de San Andrés, en general, pescadores, pescan en toda la zona. Entonces, una cosa que podría hacer es firmar acuerdos de pesca para que les permitan circular, ¿no? Hay fórmulas. Pero el asunto no solo es el acuerdo de pesca, es el dominio marítimo, ¿no? Claro, o sea, pero con soberanía. Pero visto el fallo, yo creo que Colombia no puede ir más allá de lanzar algunas bravatas en este momento, anunciar que se retire el Pacto de Bogotá para evitar problemas futuros. El retiro va a durar un año, ¿no? O sea, se va a hacer efectivo dentro de un año. Y por el momento yo creo que va a tener que acatarlo, ¿no? Pero yo a veces tiendo a pensar cómo será estar en los zapatos del presidente Santos en este momento. Sí, ¿No? además tiene varios escenarios complicados. Hay el de la FARC, por ejemplo, FARC, ¿no? sí. Hay una encuesta reciente post-fallo que le baja 10 puntos de rating, de popularidad, ¿no? Entonces los presidentes también, los políticos se mueven por eso, ¿no? El congresista lo sabe, ¿no? Claro que sí, definitivamente la Corte o la resolución que va a emitir tiene implicancias políticas. Tiene no solo implicancias políticas, sino económicas, sociales, y donde la representación nacional va a tener que estar presente a la altura de las circunstancias. Y sí, es preocupante porque no olvidemos que en Chile el próximo año son elecciones presidenciales. Además, ¿no? Ese es un escenario, por ejemplo, donde mucho va a tener que ver la voluntad política de la contraparte para que se pueda asumir, como ya lo viene asumiendo el presidente Piñera, ha asumido nuevamente ayer, y es saludable que en la UNASUR se dé ese gesto, pero es necesario estar preparados como peruanos. Por esa razón, que la representación nacional, a través de todas las fuerzas políticas, se maneje ese tema con la debida prudencia, se dé un mensaje a la población de respeto a la Corte y a las resoluciones. Nadie ha dicho que la resolución sea acatada inmediatamente de la noche a la mañana, ninguna sentencia se acata así, la implementación será progresiva y así lo entendemos. Y lo que sí tenemos que comenzar a trabajar son los efectos que vayan a recaer en el Congreso. Efectos de corte jurídico. En materia legislativa, vamos a tener que hacer varias modificaciones de ley. Si es que la Corte así nos favorece, y eso lo sabemos, la representación nacional, y eso lo conocemos, somos conscientes, más aún los integrantes de esta subcomisión, ¿no? Lo conocemos y sabemos que a futuro la responsabilidad va a recaer en el Congreso de la República. Por esa razón, nuevamente mi invocación a la población para en estas fechas donde tanto Perú como Chile estarán haciendo su defensa oral en la Corte,
estemos unidos. Estemos unidos porque mucho va a dar lugar las especulaciones, las interpretaciones de un lado, del otro lado, que se vayan a realizar en base a la forma como y al énfasis que le ponga nuestro abogado en la corte. Ahora, Ramiro, por ejemplo, siempre se dice que en este tipo de situaciones es bueno también tener aliados, dice, ¿no? Muchos, ¿no? Un poco simplona la cosa, pero dicen, no, hay que tener en nuestro país aliados. Argentina puede ser un buen aliado, Ecuador, qué sé yo, en fin. ¿Es prioritario ese tema de la suerte de preocupación para tener ante eventuales fallos una alianza, un aliado táctico o estratégico? Bueno, lo que pasa es que cuando se genera un clima como el generado por el presidente Santos de resistirse al fallo, de enrarecer el ambiente político con sus declaraciones, de decir lo vamos a acatar si es que nos garantizan los derechos, evidentemente, una vieja frase de un político conocido cuyo nombre no va a mencionar, pero en político no hay que ser ingenuos, ¿no? En política internacional tampoco, ¿no? Entonces se tiene que jugar a varias bandas, ¿no? Entonces un presidente se tiene que mover también, porque si se sale, Alberto, del marco estrictamente jurídico y ya empieza a gravitar la política en ese sentido, o la geopolítica, ¿no? En el sentido de yo no necesariamente lo voy a aceptar. Entonces uno tiene que tener una especie de plan B, ¿no? Moverse, crear una especie de ambiente favorable, por lo menos para que haya una cierta presión internacional en pro del cumplimiento del fallo, ¿no? Nicaragua, no siendo un país tan cercano a Estados Unidos, le ha pedido ayuda a Estados Unidos en esta coyuntura, lo que es sorprendente, ¿no? Claro, acuérdate, Alberto, cómo era la relación entre Nicaragua y Estados Unidos justamente en la época de ese fallo incumplido, ¿no? Una relación yo estuve espantosa. Los años previos. Estuviste en Nicaragua, ¿no? En Nicaragua durante la caída de Somoza, o sea, que cubrí ese evento por la agencia ANSA. No. Bueno, pero efectivamente lo que tú señalas es, digamos, es coherente en relación a qué visión debemos tener respecto a lo que va a pasar. Ahora bien, ¿tú consideras que el gobierno peruano debería intensificar más la presencia del Estado en la zona fronteriza? Porque, lo ha dicho la congresista, se va a llegar a una solución, pero si tenemos una frontera débil, ¿no es cierto?, no avanzamos mucho, digamos, en nuestras relaciones con Chile en ese aspecto. ¿Cómo consideras tú que la política de Estado en materia, una vez resuelto el tema? Mira, un presidente, un mandatario, un ejecutivo, ¿no? Y una clase política, incluyendo el Congreso, ¿no? Debe prever todos los escenarios, ¿no? Ajá. Y los militares son un elemento acá, ¿no? Los militares siempre están moviéndose, o casi siempre, en la hipótesis de un conflicto bélico, por eso están, ¿no? Claro. Entonces hay que tener en cuenta su voz también. Pero yo diría que esa voz hay que tenerla en cuenta, pero no alzarle el volumen, ¿no? No alzar el volumen ni promoverlo ni acá, ni promoverlo allá ni acá, ¿no? Porque creo que si bien el estamento militar es un actor, digamos, dentro de la escena nacional que hay que escuchar, que hay que atender, yo creo que... no es decisorio. No, yo creo que acá debe... fíjate, yo entrevisté al presidente Lagos en la segunda vuelta entre Frei y Piñera, le pregunté estas cosas. Tuvo una frase que yo siempre voy a recordar, ¿no? La Haya está en La Haya, ¿no? Es decir, el tema está en un tribunal, no está en los cuarteles, esto no es un partido de vóley, ¿no? Entonces, hay que tener esas previsiones naturales, creo que cualquier país tiene derecho a tenerlas, ¿no? O sea, es decir, estoy pensando, para ser más concreto, Alberto, ¿no? El momento en que se acerque la emisión del fallo, que va a ser más o menos en junio del próximo año, claro. Evidentemente va a tener que tomarse alguna previsión, ¿no? Pero lo que no se puede hacer, por ejemplo, es darle voz al presidente del Comando Conjunto, o sea, claro, creo que eso hay que evitarlo, ¿no? Tienen que hablar los políticos en ese momento. ¿Comparte esa...? Sí, cuando me refería a más presencia del Estado, le explico por qué razón. Porque hasta el momento el gobierno central, el ejecutivo, utiliza un instrumento desfasado, lo calificaría yo, un instrumento para orientar el gasto público. Y lamentablemente, gracias a ese instrumento tan está excluido. Hablo del mapa de la pobreza, que data desde el año 2009. ¿En este presupuesto ha sido excluido? Por ejemplo, los programas sociales priorizan a los 300 distritos más pobres. Pero, sin embargo, este mapa de la pobreza excluye no solo a Tacna, a varias regiones de la intervención del Estado. Entonces, no es momento de que, si hablamos de inclusión,
no excluya regiones, al contrario, se focalice bien dónde está la pobreza, dónde está la extrema pobreza, porque hasta el momento no tenemos, por ejemplo, no tenemos lo que es el programa Juntos. Hay varios programas que no se priorizan y sí se priorizan para otras regiones que sí. Es cierto que a lo mejor en Tacna no haya los niveles de pobreza como los hay en Huancavelica o en otras regiones, pero también no por ello se debe excluir, porque sí existe pobreza, sí existe extrema pobreza y hay zonas donde hay que saber identificarlas y podrían haber los beneficiarios respectivos. Digamos A que esto sería me el momento de refería más fortalecer fronteras. Así es, para fortalecer nuestras fronteras, para que Tacna sienta que también este gobierno está presente con ella, está atendiéndola y no desamparando en este momento en donde más la tensión, la expectativa sobre todo, no tensión, la expectativa se va a vivir en Tacna. Por esa razón es que yo pediría esto, como en toda frontera, siempre estamos, terrestre hablo, estamos cerca de lo que sucede y mirando de lo que sucede al otro lado. Y eso pues no tenemos que permitirlo. Sí, nuevamente que los tacneños queremos la paz, somos amantes de la paz, tenemos un intercambio fluido todos los días, están presentes los turistas chilenos, hace falta, incluso los hoteles tienen que regresarse muchas veces por falta de cama y queremos mantener y fortalecer esas relaciones. Bien. Comentario final, Ramiro. Bueno, Alberto, yo espero que esta etapa que viene, que es la fase oral, los alegatos, se viva con bastante prudencia por parte de nuestra población, nuestra clase política. A mí me parece que el canciller Roncaberó está actuando de manera muy sensata, ¿no? Muy serena, en todo momento está llamando a la calma. Reitero que esto no es un partido de vóley ni de fútbol, ¿no? Es la expectativa que se tiene frente a una etapa del proceso, ¿no? Que no va a ser definitiva incluso, ¿no? Es una etapa más, lo definitivo va a ser dentro de 6 meses. Y yo invocaría, por un lado, a no tener una actitud hipertriunfalista, ¿no? No sabemos en realidad en qué va a consistir el fallo, ¿no? No me parece muy inteligente asumir a priori que vamos a ganar todo. Segundo, creo que la política, la clase política, los políticos, los congresistas, los ministros, ¿no? Todos los que tienen responsabilidad de Estado, ¿no? Deben actuar en el sentido de fortalecer nuestra posición como es natural, buscar la cohesión nacional, que creo que es algo que se está logrando, pero también prever los escenarios futuros en el sentido de poner por delante la necesidad de fortalecer una relación con un país que es un país finalmente vecino y hermano, a pesar de todas las turbulencias, ¿no? Es un país al que se le tiene que querer a pesar de... Y creo que las grandes relaciones, los grandes vínculos en la vida de una persona, incluso en la vida de los países, son así, ¿no? Son relaciones que se tienen a pesar de lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido ahora en las relaciones Francia y Alemania, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese es un caso muy claro, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que con el hermano país de Chile tenemos que llegar en algún momento a ese estadio, ¿no? Me parece que esta es una oportunidad muy interesante para pasar una página y entrar a otro capítulo. Un capítulo donde no se va a olvidar los capítulos anteriores. Ahora, no se va a ver de otra manera, ¿no? Sectores un poco recalcitrantes, ¿no? Sí, yo creo que eso es Su natural. comentario final, congresista. Bueno, como congresista y parte de la representación nacional, somos conscientes de lo que se viene. Sabemos que tenemos una gran responsabilidad, todas las bancadas políticas que representan y que están en el Congreso de la República. Y sí, es necesario mirar a futuro, fortalecer nuestras relaciones con Chile es importante, no solamente en el aspecto de intercambio comercial, económico, político, sino mirar a futuro y mirar esto como una brillante oportunidad, una solución pacífica que al fin va a terminar con esa controversia, con esos años tensos. Y esto es un momento histórico y así lo debemos asumir todos los peruanos. Un momento histórico para nuestro país. Bien, amigos, hemos conversado. Realmente ha sido una conversación entre amigos, no ha sido prácticamente una entrevista, sino una conversación con ideas muy puntuales de nuestros invitados. La congresista Nathalie Condori, que la hemos tenido ya varias veces aquí en la radio, nos ha ilustrado su punto de vista, nos ha entregado lo que piensa ella. Y lo mismo Ramiro Escobar, un ilustrado periodista vinculado al tema internacional y temas ambientales, que obviamente vamos a tomarlo en cuenta como uno de nuestros importantes interlocutores aquí en Radio Nacional, así que vamos a tener que convocarlo con cierta
frecuencia. No le voy a hablar de sus honorarios, pero hablaremos más adelante de ese tema, ¿no es cierto? Y hablaremos de ese tema, ¿no? Aquí en Radio no hay problema de honorarios, o sea, pero Gracias. quisiéramos tenerte como un analista internacional permanente. Gracias. Y gracias, congresista. Sé que usted le pone bastante corazón al tema, ¿no es cierto? ¿Sí? Así es, saludo, por ejemplo, la iniciativa del Club de Leones y Rotary Club de Tacna, que conjuntamente con Arica esta semana han tenido un evento denominado el Abrazo por la Paz. Qué bueno. En la frontera, en la misma frontera. Esos hechos, por ejemplo, manifiestan cómo tagneños y ariqueños queremos la paz. Solamente si me permites, Sí, Alberto, cómo no. una cosita más de índole histórico, ¿no? Aparte de estas relaciones más contemporáneas que tenemos con Chile, ¿no? Sí. Hay cosas que no hay que olvidar, ¿no? Por ejemplo, el libertador O'Higgins murió acá, en el Perú, ¿no? Ah, Vivió claro, acá sí, y murió claro, en el Perú, claro, ¿no? claro. El libertador de Chile. Luego, los apristas, cuando estaban en persecución, se exiliaron en Chile. Luis Alberto Sánchez Estuvo, hizo claro. buena parte de su obra con la editorial Ercilla, en Chile, ¿no? Por decir matrimonios peruanos y chilenas. Mi el familia caso hay de uno, ¿no? Villanueva, Armando Villanueva, ¿no es con cierto? Lucio Ortega, ¿no? Y algo más contemporáneo incluso, en la época de Allende, cuando se produce el golpe de Estado de Pinochet, muchos chilenos vienen a exiliarse al Perú. Sí, yo recuerdo a muchos. Pepe Rodríguez Elizondo, por Por ejemplo, ejemplo, el que fue embajador, que es hermano de Tarut. Ajá. Ricardo Tarut era un Ajá. funcionario, él fue embajador en Polonia. Y resulta que durante la dictadura chilena lo persiguieron, pues. Ajá. Entonces él finalmente recaló aquí en la OIT. Ajá. Ricardo Tarut quiere montones el Perú. Quiere montones. Y su hermano no nos quiere mucho, que digamos, ¿no es cierto? Pero y bueno, en fin, son Sí, posiciones. yo me acuerdo ¿no? cuando era niño, en mi barrio había una casa donde vivían 2 familias de exiliados chilenos, ni siquiera una, ¿no? Y jugaban pelota con nosotros, nosotros les ayudábamos, a veces pasaban estrecheces, ¿no? Claro. Porque era una época muy dura. Entonces, Ahora, esas cosas no hay que olvidarlas. Yo tampoco, qué ¿no? vínculo tengo con los chilenos. El El vino, además. El Maturana. Mi apellido materno Ah, es muy conocido, o sea, muy extendido en Chile, ¿no? Los Maturana. Y tanto es así que un atrevido general de la época de la guerra con Chile fue un general Maturana el que invadió parte de Lima, ¿no? ajá. Así que Un tatarabuelo tuyo. no creo, pero era un Maturana, Ujú. ¿no es cierto? Pero claro, yo sí, en ese momento yo lo sacaba pues también igualito, ¿no? No hay problema, a la patria se le defiende, ¿no? ¿Cierto? Así De es. ninguna manera. ¿Y quién no quiere al Perú? Quien Por visita el favor. Perú se ve Yo encantado y mismo he dicho que yo maravillado. soy un hombre ya de más de 60 años. Y si las circunstancias en el Perú requieren mi presencia, yo lo único que he dicho siempre, y lo he dicho incluso en escenarios castrenses cuando yo dictar conferencias, a mí me dan un fusil y un destino, así viejo y achacoso como esto, voy a cumplir con mi deber, defender a la patria, ¿no es cierto? Porque este es el compromiso que tenemos todos los peruanos, no podemos negarnos ante cualquier circunstancia, pero eso no va a pasar, obviamente. Creemos en la paz, creemos en las relaciones, buenas relaciones que se funden en objetivos comunes. Somos países no solo vecinos, somos países que tenemos gran parte, como tú has recordado, historias comunes también. Claro. Bien, Ramiro, muchas gracias por tu presencia. Ramiro A ti, Escobar, Alberto. extraordinaria presencia aquí en Radio Nacional Congresista. Usted sabe de lo que le apreciamos, ¿eh? Muchísimas La vez gracias. pasada cuando se fue le pusimos una música, polca tacneña. una polca tacneña, que no sé si Jorgito la despedimos o la convertimos en una polca tacneña, para que nos escuchen en Tacna. ¿La tienes? A ver, vamos a esperar para despedir el programa, diálogo abierto a nuestros invitados. ¿Conseguiste? A ver, dime. Ya te veo rápido que estás a ver, el otro día salió muy Está bonito. clara, si Nos vamos llama- a Tacna. ¿esa? Así es, estaremos nos en nos Tacna. llamaron, muchos también se emocionaron. ¿Eh? Sí. Llega todo el Perú, Radio Nacional, ¿no? Eso ni se Los pregunta. lugares más Todo, recónditos de ahora nuestra estamos patria. potenciando con mayores equipos, no solo como tú ves, vamos a tener mayor presencia en televisión, Ujú. sino potenciando las señales. Hay una parte que sale en televisión, ¿no? Sí, temprano, de los noticieros. Ajá. Sí, 2 veces salimos. Jorge Basadre decía, Tacna es el Perú y el Perú es Tacna. Así es. Un saludo para todos los amigos de Tacna. Aquí desde Radio Nacional, tu voz en la radio, despedimos a nuestros invitados. Hoy ya hemos sentido esa sensación positiva, ¿no es cierto?, de que los peruanos nos ponemos de acuerdo, que tenemos posiciones comunes y unitarias, y eso es lo importante. Gracias, Ramiro, gracias, congresista Gracias, Alberto. Contori, Muchísimas gracias. por estar su acá. presencia. Y amigos, despedimos hasta la próxima semana, el sábado, en Diálogo Abierto, y con ustedes,
el lunes muy temprano en nuestros servicios informativos. Muchas gracias, permiso. Brilla tu gloria como una aurora de